Amigos, en el despacho oval se sentía una tormenta inminente. Parecía que hasta las paredes de la Casa Blanca estaban tensas, presintiendo la borrasca. Donald Trump, como estratega experimentado, comenzó el juego con cumplidos, pero tras la dulzura de las palabras se escondía el veneno. Su pregunta sobre el bronceado del canciller alemán Friedrich Merz sonó como un disparo. Un silencio se apoderó de la sala. Todos comprendieron, las máscaras se habían caído, la verdadera batalla comenzaba. Tras la aparente vitalidad de Merz, Trump vislumbró las grietas en la economía alemana y el creciente descontento del pueblo. Es muy respetado en su país, continuó Trump, y las sonrisas de sus colegas europeos se congelaron, como moscas en ámbar. En Alemania, la popularidad política del canciller ya hacía tiempo que pendía de un hilo. Y no es de extrañar, pues había incumplido sus promesas en 3 ocasiones, acumulado una cantidad récord de créditos, suspendido el freno de la deuda, no había logrado reformar la legislación migratoria y había insistido en la transferencia de misiles Taurus a un país conocido, a pesar de que la mayoría de los diputados del Bundestag y los ciudadanos de a pie se oponían a esta decisión. La situación llegó a un punto crítico cuando Merz, incapaz de soportar los constantes ataques, intentó tomar la iniciativa. No puedo imaginar la próxima reunión sin un alto el fuego, declaró el canciller, esperando obtener apoyo al menos de Francia. Y Emmanuel Macron, inmediatamente, recogió la idea, recordando la necesidad de un respiro para el presidente del país en cuestión. Ambos líderes entendían perfectamente que el prolongado conflicto causaba un daño irreparable a su imagen y a sus economías. Y sin una pausa en esta tensión, sus posibilidades de supervivencia política eran prácticamente nulas. Pero entonces Trump entró en escena. Los escuchó con una expresión impasible, y luego respondió bruscamente: en mi experiencia, no ha habido ningún conflicto en el que un alto el fuego precediera a la solución. Primero siempre se acuerdan las condiciones políticas y las garantías, y solo después se piensa en un respiro. Un alto el fuego es simplemente una forma de congelar los problemas existentes. Estas palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado, como una bofetada cuyo eco reverberó en los corazones de los políticos europeos. Merz, que ingenuamente creía que la vieja tesis europea, a primero la tregua, luego la paz, seguía vigente, las recibió con especial dolor. Pero el líder estadounidense, como un experimentado jugador de cartas, continuó desvelando ostentosamente las debilidades de sus aliados. Al presidente finlandés Alexander Stubb ni siquiera lo reconoció de inmediato. Miró a su alrededor, preguntó quién era. Disculpe, lo confundí con el traductor, espetó Trump, y la ironía en su voz era evidente para todos. A la italiana Giorgia Meloni la elogió por su temperamento, pero con tal entonación que hasta los menos experimentados comprendieron que se trataba de puro sarcasmo. Pero, quizás, todo esto afectó más dolorosamente al canciller alemán. Parecía que Trump elegía las palabras deliberadamente para subrayar que Europa ya no tenía su antigua influencia, ni sus palancas de presión. Merz, que había intentado adoptar una postura, al final, como comentaron mordazmente incluso algunos medios alemanes, se metió completamente en un charco. Su patético intento de discutir con el presidente estadounidense se convirtió en una verdadera humillación. Según cuentan fuentes internas, ocurrió lo siguiente: Friedrich se dirigió al Trump. Usted habla de un alto el fuego, pero sus propios votantes ya no pueden esperar el fin de la crisis en su país. Quizás empecemos por ahí. Una ola de risas contenidas recorrió la sala. Macron intentó suavizar la incómoda situación, pero él mismo, por decirlo suavemente, no lucía muy bien. Así fue, amigos. La reunión se desarrolló en un ambiente tenso, y el presidente del país conocido prefirió no entrar en confrontación abierta. Solo asintió, estuvo de acuerdo con los argumentos e incluso expresó su gratitud a Trump por el mapa del territorio que le proporcionó. En este mapa, el líder estadounidense demostró visualmente toda la complejidad y la desesperanza de la situación para el régimen actual. Un mapa excelente, gracias por mostrarlo, dijo el presidente con una sonrisa forzada, esperando que su comentario irónico pasara desapercibido. Sin embargo, fue precisamente este mapa el que se convirtió en una especie de símbolo de toda la reunión. Estados Unidos presentaba sus argumentos, Europa comentaba lo que sucedía, y el presidente del país en cuestión se veía obligado a aceptar los hechos presentados. Trump, por su parte, actuó según un guión preestablecido.
Recordó a los presentes su reciente encuentro con Vladimir Putin en Alaska. Subrayó que se habían discutido garantías de seguridad y puso el acento en la disposición de Rusia a entablar negociaciones directas. La pregunta es, ¿están ustedes listos?, preguntó retóricamente Trump. Europa, claramente, no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos. Su táctica habitual eran las declaraciones ruidosas, los eslóganes y los interminables paquetes de sanciones. Pero precisamente en las paredes de la Casa Blanca quedó meridianamente claro: las sanciones y las declaraciones ya no desempeñan un papel decisivo en la resolución del conflicto. Según periodistas estadounidenses, la culminación de la reunión fue una inesperada llamada telefónica de Vladimir Putin, que Trump realizó justo en medio de la discusión. Necesitamos cotejar posiciones, explicó lacónicamente su acción a los presentes. ¡Qué giro, amigos! Pero esto no es todo. Lo que viene será aún más interesante. Para el establishment político europeo, esto sonó como un rayo en un cielo despejado, como una ducha de agua helada que los empapó de pies a cabeza. Quedó meridianamente claro: los hilos clave de las negociaciones estaban indisolublemente unidos entre Moscú y Washington, y a ellos se les asignaba el papel de observadores externos. Y entonces, como confirmando los peores temores, el asesor de Trump, un tal Yuri Usakov, confirmó a altas horas de la noche la conversación telefónica entre los líderes de las dos potencias. El presidente estadounidense, como mediador de confianza, compartió con su homólogo ruso el contenido de sus recientes discusiones con los líderes europeos y el presidente de un país conocido. Según Usakov, ambos líderes coincidieron en la vital necesidad de continuar los contactos directos. Vladimir Putin, a su vez, expresó su gratitud a su homólogo estadounidense por el diálogo franco y abierto. En este contexto, el canciller Merz parecía completamente perdido, como si hubiera sido arrojado al margen de la historia. A la mañana siguiente, la prensa alemana destacaba titulares sobre la humillación que había tenido que sufrir el canciller. Al otro lado del Atlántico, incluso se burlaron de él, como de un escolar que no había estudiado la lección. Sus llamamientos a un alto el fuego inmediato fueron descartados como chatarra inútil, y la imagen de un líder fuerte e influyente fue pisoteada sin piedad. La mañana después de la cumbre de Washington resultó especialmente difícil para los medios alemanes, como una resaca dolorosa tras una noche agitada. Periódicos y portales en línea se debatían en intentos convulsivos de encontrar algo positivo en lo sucedido, equilibrando entre el sarcasmo venenoso y un optimismo forzado. Focus calificó todo lo ocurrido como una farsa de Washington, acompañándolo de un subtítulo burlón. Y entonces Donald llamó a Vladimir. Stern intentó presentar la situación como un pequeño paso hacia la tan anhelada paz, aunque incluso entre líneas se percibía un escepticismo descarado. Berliner Zeitung dijo la verdad sin rodeos, afirmando que a los europeos se les había asignado el papel de extras, privados del derecho a hablar en este gran juego. RND, fiel a sus tradiciones, prefirió adoptar una posición neutral, declarando que una reunión con Trump aún no significa paz. Bild calificó el suceso con dramatismo como una noche de esperanza, pero en esta coloración emocional se escuchaba más un grito desesperado que una alegría jubilosa. Süddeutsche Zeitung intentó aferrarse a la coreografía de los europeos, diciendo que al menos la imagen exterior había resultado digna. Spiegel no perdió la oportunidad de señalar mordazmente que Trump, al parecer, se había convertido en el negociador de Putin. Incluso para la experimentada prensa alemana, fue un raro desfile de matices, desde el sarcasmo devorador hasta los intentos desesperados de forzar una sonrisa en un rostro desfigurado por la mueca de la decepción. En este contexto, destacaron especialmente los comentarios de periodistas cercanos al canciller alemán Friedrich Merz. Al unísono, elogiaron a su patrón por la valentía de contradecir a Don Alfredovich, como si el mero hecho de discutir con el anfitrión de la Casa Blanca convirtiera automáticamente al canciller alemán en el león de la política europea. El principal propagandista de Bild, Paul Ronsheimer, incluso montó un espectáculo de alabanzas, afirmando que Merz había insistido en su postura y que el siguiente paso debía ser un alto el fuego. Pero detrás de toda esta ostentosa bravuconería se escondía un hecho desagradable: la popularidad de la CDU/CSU, que Merz dirige, caía en picado. Según los últimos datos de Kinsa, el bloque solo obtiene un 26%. El 28,5% que una vez les dio la victoria electoral quedó en el pasado.
Y la alternativa para Alemania ya les pisa los talones con un 25%, acortando la distancia con cada nueva encuesta. Es más, el 43% de los encuestados está convencido de que la alternativa se convertirá en el partido más fuerte del Bundestag para el año 2029. El mismo día de la reunión en la Casa Blanca, todas estas cifras, por supuesto, no se mencionaron, pero flotaban en el aire, convirtiendo cada movimiento del canciller en una convulsión nerviosa. Esa noche, el despacho oval se transformó en un teatro de un solo actor, donde Donald Trump asumió el papel de director principal. Desde los primeros minutos, comenzó a marcar los acentos, utilizando su estilo característico, sarcasmo y pullas ostentosas. Tiene un bronceado impresionante, señor canciller. Simplemente me asombra lo bien que se ve, cuando la economía alemana se va al garete, declaró Trump. A primera vista, sonó como un cumplido, pero un silencio ominoso se cernió en el aire, y todos los presentes comprendieron el verdadero significado de esas palabras, era una burla descarada. El presidente estadounidense prodigó sus comentarios mordaces. A Emmanuel Macron lo recordó como un viejo amigo, pero con tal entonación que el líder francés prefirió guardar silencio. A Giorgia Meloni la calificó de dama temperamental, tras lo cual ella forzó una sonrisa. Pero al presidente finlandés Alexander Stubb, Trump ni siquiera lo reconoció, preguntando con curiosidad quién era el hombre que tenía enfrente. Disculpe, lo confundí con el traductor, le espetó. La sala estalló en carcajadas, y Friedrich Merz ya entonces sintió que a él le estaba reservado el papel principal en esta humillante representación. Y así fue. Cuando le llegó el turno al canciller alemán, intentó hacerse oír con fuerza. No puedo imaginar la próxima reunión sin un alto el fuego inmediato, pronunció, tratando de dar el máximo peso a sus palabras. Emmanuel Macron lo apoyó de inmediato, añadiendo que el presidente de un país conocido necesitaba urgentemente un respiro. Pero esto, como resultó, era solo el principio. La cumbre, al parecer, prometía ser una plataforma para la búsqueda de compromisos, pero de repente Donald Trump derrumbó todas las esperanzas de una resolución pacífica. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. En mi experiencia, no ha habido ningún conflicto en el que un alto el fuego precediera a la solución, declaró, recorriendo con la mirada a los presentes. Primero la política y las garantías, y luego la tregua. Un alto el fuego es simplemente una forma de congelar los problemas. Este ataque fue un verdadero golpe para Merz, quien, al parecer, esperaba demostrar firmeza e imponer al presidente estadounidense la visión europea de la situación. En su lugar, recibió, en esencia, una bofetada pública. Pero Trump no tenía intención de detenerse ahí. Friedrich, usted habla de un alto el fuego, pero sus propios votantes esperan el fin de la crisis en su país, continuó, sin ocultar la mordacidad. Quizás empecemos por ahí. Una risa se extendió por la sala. Para el canciller alemán, fue un golpe bajo palpable, ya que todos sabían que la situación política interna en su país dejaba mucho que desear. En medio de este tenso altercado, el presidente del país conocido parecía un observador silencioso e indiferente. Solo asintió con la cabeza. Estuvo de acuerdo e incluso agradeció a Trump el mapa del territorio que éste había colgado ostentosamente en el despacho. Excelente mapa, gracias por mostrarlo, dijo, consciente de que ese mapa era el símbolo de la dura realidad de la que tan desesperadamente intentaba huir. Pero no se atrevió a replicar. Las acciones de Trump se desarrollaron según su propio y singular guión. Recordó a los presentes su reciente encuentro con Vladimir Putin en Alaska. Y subrayó un detalle importante: discutimos garantías de seguridad. Rusia expresó su disposición a conversaciones directas. E inmediatamente, con un desafío, se dirigió a los líderes europeos. La pregunta es, ¿están ustedes listos? Estas palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado, como una ducha fría. Los europeos comprendieron de repente. El proceso clave que determinaría su destino se desarrollaba lejos de ellos, en los pasillos de las negociaciones directas entre Moscú y Washington. Y ellos, aliados y socios, quedaban como meros observadores externos, al margen del gran juego. Pero eso no fue todo. Para consolidar el efecto, Trump, sin pudor, interrumpió la conversación en medio de la reunión y sacó el teléfono. Necesito cotejar posiciones, espetó, explicando su acción. Y luego,
ante la mirada asombrada de los líderes europeos, llamó a Putin. La imagen, por supuesto, resultó ser de lo más elocuente. El anfitrión de la Casa Blanca, sin ocultarse, llama al presidente ruso, mientras los líderes europeos, conteniendo la respiración, se ven obligados a sentarse a la mesa y esperar. Más tarde, a altas horas de la noche, el asesor de Trump, Yuri Usakov, confirmó la llamada. Informó que el líder estadounidense había transmitido a su homólogo ruso el contenido de las negociaciones con los europeos y el presidente del país conocido. Durante la conversación, ambos líderes llegaron a la conclusión unánime de la necesidad de continuar los contactos directos. Putin, a su vez, agradeció a Trump su franqueza y subrayó que el diálogo entre Moscú y Washington tiene una importancia clave y decisiva para el futuro. Al día siguiente, la prensa alemana no escatimó en epítetos mordaces. El Berliner Zeitung escribió con sarcasmo sobre los extras que se habían quedado al margen de la gran historia. Der Spiegel señaló que Trump, por momentos, parecía un negociador que representaba los intereses del conocido líder ruso. Focus calificó lo sucedido como una farsa, y Stern lo describió con moderación como un pequeño paso adelante. Desesperado, Bild habló de una noche de esperanza, como si se aferrara a un último clavo ardiendo. Süddeutsche Zeitung incluso intentó alabar la coreografía europea de la reunión. Y de nuevo Der Spiegel comentó mordazmente que Trump parecía más bien el negociador de ya saben quién. Pero a través de los titulares coloridos y los comentarios mordaces, una cosa se percibía claramente: Europa había sido humillada, y el canciller alemán se presentó bajo una luz poco favorable, como una figura cómica. Y, sin embargo, en tal ambiente, hubo quienes persistieron en convencer a todos del indudable éxito. Norbert Röttgen, con inquebrantable optimismo, afirmó que el objetivo principal era mantener a Donald Trump en el barco europeo, y que, según él, se había logrado. Nika Lange disertaba sobre una astuta distribución de papeles: primero Rutte elogia, luego Merz, Meloni y Macron exponen los argumentos necesarios por turnos. Pero todo sonaba como si analistas experimentados intentaran presentar una derrota aplastante como parte de un plan genial. La oposición en Alemania, por supuesto, no perdió tal oportunidad. Sarah Wagenknecht declaró que persistían serias dudas sobre si la coalición europea y los presidentes de un país conocido realmente buscaban la paz. Markus Frohnmayer, de Alternativa para Alemania, echó más leña al fuego: mientras en Estados Unidos se discuten propuestas concretas, el gobierno alemán demuestra una vez más impotencia y una completa falta de una línea clara. Comentarios como estos solo intensificaron la sensación general de fracaso, como si pusieran un punto final rotundo a esta historia. Pero esto no es todo, amigos, lo que viene será aún más interesante. La popularidad política de Merz continúa en caída libre. 26% ya no es solo una llamada de atención, sino más bien una campana fúnebre para las ambiciones de un político que hasta hace poco soñaba con un liderazgo indiscutible. En el contexto del creciente ascenso de la Alternativa para Alemania, su imagen cuidadosamente construida se asemeja cada vez más a una caricatura política. La cumbre de Washington fue una nueva confirmación de ello. Parece que cada intento de Merz de discutir con Trump termina con el mismo final predecible y humillante: sarcasmo, burlas y un fracaso total. Y por si fuera poco, Friedrich Merz volvió a encontrarse en el epicentro de un sonado escándalo que, en esencia, él mismo provocó. Parecía que, tras una serie de episodios humillantes en la Casa Blanca, el canciller debería haberse mantenido discreto y capeado el temporal. Pero en lugar de eso, hizo una declaración que dejó a muchos en Berlín con la boca abierta. Merz admitió abiertamente la posibilidad de la participación de soldados alemanes como parte de las fuerzas de paz en el tristemente célebre país. El mero hecho de que el canciller alemán discutiera seriamente el envío de la Bundeswehr a una zona de conflicto sangriento se convirtió en una verdadera sensación incluso para sus aliados más cercanos. Y no lo soltó en una conversación a puerta cerrada, sino que lo declaró públicamente, subrayando que la cuestión de quién y en qué medida está dispuesto a participar en las garantías de seguridad requiere discusión entre los socios europeos y el gobierno estadounidense. Es más, Merz destacó especialmente que Alemania tiene una responsabilidad especial en la participación en este proceso. Es decir, el canciller no solo no rechazó la idea en sí, sino que de hecho reconoció su disposición a considerarla seriamente. Es cierto que matizó que era demasiado pronto para dar una respuesta definitiva y que se requeriría un mandato del Bundestag. Pero, como se suele decir, ya era tarde, el significado de lo dicho no podía pasar desapercibido.
Parece que el panorama político alemán está siendo sacudido por un escándalo considerable. Friedrich Merz, un político prominente, hizo una declaración que muchos interpretaron como la disposición a enviar soldados alemanes a una zona de riesgo en aras de dudosos dividendos políticos. En Alemania, donde la memoria histórica de las guerras y la intervención militar es especialmente fuerte, tales declaraciones siempre provocan una reacción aguda. Cualquier mención de la participación del ejército alemán en conflictos extranjeros se convierte inmediatamente en objeto de acalorados debates. No es de extrañar que las palabras de Merz provocaran una verdadera tormenta en la sociedad alemana. La comunidad periodística se dividió en dos bandos. Unos elogiaron al canciller, presentándolo casi como un héroe que no temía discutir abiertamente con el propio Donald Trump. Otros, por el contrario, lo criticaron duramente, acusándolo de jugar peligrosamente con fuego, especialmente en el contexto de su popularidad en caída libre, que alcanzó el 26%. Precisamente este 26% se convirtió en la cifra más comentada de la semana. Al parecer, hace muy poco, durante las elecciones, el bloque CDU/CSU, al que pertenece el canciller, obtuvo el 28,5% de los votos. Pero hoy el apoyo al partido gobernante se desvanece a la vista. Y Alternativa para Alemania, con un 25%, ya le pisa los talones, acortando la distancia. Y eso no es todo. El 43% de los alemanes cree seriamente que para el año 2029, será precisamente Alternativa la principal fuerza política del país. Para el canciller, esto no es solo una llamada de atención, es una verdadera catástrofe política, que convierte cada una de sus apariciones públicas en un intento desesperado de evitar un colapso inminente. Y la reciente reunión en Washington, al parecer, solo ha empeorado su precaria situación. Fue allí, en el despacho oval de la Casa Blanca, donde el canciller alemán se encontró en el ingrato papel de chivo expiatorio. Donald Trump, dotado del don de la representación sarcástica, lo convirtió en el protagonista principal de la noche. Todo comenzó con un tono engañosamente amistoso. «Tiene un bronceado impresionante, señor canciller», dijo Trump. Pero la continuación de la frase disipó al instante la ilusión de un cumplido. «No entiendo cómo puede verse tan espléndido cuando la economía alemana se va a pique». Un silencio se apoderó de la sala. Todos comprendieron al instante que no era un gesto amistoso, sino una burla cuidadosamente calibrada. Pero Trump no tenía intención de detenerse ahí. Añadió, Friedrich es un líder poderoso, que goza de profundo respeto en su país. En ese momento, incluso los experimentados invitados europeos apenas pudieron contener la sonrisa. Pues todos saben perfectamente que en Alemania al canciller no solo no se le idolatra, sino que se le somete a duras críticas. Más del 60% de los ciudadanos del país expresan su descontento con su política. Para Trump, esta fue la oportunidad ideal para demostrar la inconsistencia del líder europeo directamente en suelo estadounidense. El intento de Merz de replicar terminó en una confusión aún mayor. Declaró que no se imaginaba la próxima reunión sin un alto el fuego previo. Macron se apresuró a apoyarlo, señalando que el presidente de cierto país necesitaba urgentemente un respiro. Pero Trump interrumpió bruscamente esta discusión. En mi experiencia, no ha habido ningún conflicto en el que un alto el fuego precediera a una resolución. Primero hay que llegar a un acuerdo político, y solo después pensar en una tregua. En estas palabras no sonó solo una negativa, sino una burla descarada a la misma fórmula europea que tan afanosamente intentaban imponer. Fue un golpe palpable al orgullo europeo, especialmente para el canciller alemán, quien, al parecer, soñaba con presentarse como un negociador firme y decidido. En cambio, se encontró con comentarios sarcásticos dirigidos a él, ahogándose en la ola de risas que recorrió la sala. Friedrich, sus votantes no esperan un alto el fuego en un país lejano, sino la resolución de la crisis en la propia Alemania. Quizás empecemos por ahí, tronó la voz de Trump. La sala estalló de nuevo en carcajadas, y Merz, según los comentarios mordaces de los analistas alemanes, se metió completamente en un charco. En medio de esta humillante representación, el presidente del país conocido parecía completamente perdido. Asentía dócilmente a todo lo que decía Trump. Inclinaba la cabeza sin quejarse e incluso le agradeció el mapa del territorio que el líder estadounidense había colgado ostentosamente en el despacho oval. Gracias por mostrar este maravilloso mapa, dijo, como un escolar llamado a la pizarra. Pero para todos los presentes era obvio. Este mapa no era otra cosa que el símbolo de su propia situación desesperada.
El líder estadounidense jugaba según sus propias reglas, desarrollando su propio guión. Recordó que hacía muy poco se había reunido con Vladimir Putin en Alaska y subrayó: discutimos garantías de seguridad. Rusia está lista para negociar. Y añadió inmediatamente, como un mazazo, la pregunta es, ¿están ustedes listos? Europa fue tomada por sorpresa, como si la hubieran empapado con una ducha de agua helada. Y entonces ocurre algo sin precedentes. Justo en medio de la reunión, Donald Trump interrumpe bruscamente la conversación para llamar a Vladimir Putin. Necesito cotejar posiciones, declara, sin prestar la menor atención a los desconcertados europeos. La imagen, huelga decir, resultó ser más que elocuente. El anfitrión de la Casa Blanca, sin tapujos, se comunica directamente con el líder ruso, mientras los políticos europeos se ven obligados a sentarse a un lado, sintiéndose fuera de lugar. Este episodio se convirtió, quizás, en la ilustración más clara de cómo Europa se está transformando rápidamente en un actor secundario impotente, en la arena mundial. Al día siguiente, los principales medios de comunicación mundiales literalmente estallaron con una avalancha de comentarios. Focus calificó lo ocurrido como una farsa. Stern fue más comedido, caracterizando la reunión solo como un pequeño paso. Berliner Zeitung declaró abiertamente que los líderes europeos estaban fuera de juego. Bild expresó una débil esperanza, escribiendo sobre una noche de esperanza. Süddeutsche Zeitung intentó encontrar algo positivo, elogiando la coreografía de la reunión. Pero Der Spiegel no se contuvo de un comentario mordaz, señalando que Trump parecía más bien un negociador de Putin que un actor independiente. Por supuesto, las fuerzas de la oposición en Alemania no perdieron la oportunidad de utilizar la situación en su propio beneficio. Sarah Wagenknecht señaló con sarcasmo que mantenía serias dudas sobre si los líderes europeos y los presidentes de un país conocido realmente aspiraban sinceramente a la paz. Markus Frohnmayer, de Alternativa para Alemania, declaró que, mientras en Estados Unidos se discuten propuestas concretas, el gobierno de Merz demuestra una vez más su impotencia y su incapacidad para influir en la situación. El canciller es cada vez más percibido como una persona que no cumple con sus deberes. Y en este contexto, su declaración sobre los pacificadores sonó como un intento desesperado de demostrar alguna relevancia. Pero en lugar de una demostración de fuerza, se convirtió en un símbolo de debilidad política. Los alemanes lo interpretaron como un farol arriesgado. El canciller, que no cuenta con un apoyo sólido en el país, se propone involucrarlo en una aventura aún más peligrosa. Y si antes el 26% de apoyo parecía un mínimo crítico, después de los acontecimientos de Washington muchos analistas pronostican una mayor caída en su popularidad. Pacificadores en un país conocido, este tema en Berlín es capaz de hundir incluso la carrera política más sólida. Para Merz, cuyo partido pierde confianza y la oposición gana terreno, tales declaraciones pueden ser el último paso hacia el abismo político. Su intento de parecer un líder duro se tradujo en que se convirtió en el principal objeto de sarcasmo, primero en el despacho oval, luego en los periódicos alemanes y ahora en los ojos de sus propios ciudadanos. El establishment político alemán siempre se ha caracterizado por su prudencia en lo que respecta a la participación militar directa o incluso a gestos simbólicos en zonas de conflicto. Cualquier intento de plantear la cuestión del envío de tropas a puntos calientes provocaba inmediatamente una avalancha de debates, protestas y largas batallas en el Parlamento. Basta recordar las misiones en Afganistán o Mali, cada una de las cuales estuvo acompañada de escándalos y acusaciones contra el gobierno por arrastrar al país a aventuras ajenas. Pero entonces se trataba de decenas o cientos de soldados. Ahora se discute la posibilidad de involucrarse de facto en un conflicto que ya se ha convertido en la prueba más seria para Europa desde la desintegración de Yugoslavia. La iniciativa parece aún más extraña, dado que Alemania misma atraviesa momentos difíciles. La economía pierde posiciones competitivas. El sector energético sufre las consecuencias del abandono de los recursos rusos. La industria recorta personal y traslada empresas al extranjero. Dentro del país crece una ola de descontento. Por eso, las declaraciones del canciller sobre la posibilidad de enviar fuerzas de paz provocaron en muchos una sensación de desconexión con la realidad. En lugar de dedicarse a resolver los problemas internos, discute la participación de la Bundeswehr en una aventura que amenaza al país con una nueva espiral de crisis.
La visita del canciller a Washington se convirtió en un fiasco, reforzando la opinión sobre su debilidad política. Donald Trump, fiel a su estilo, transformó la reunión en un gran espectáculo donde al invitado principal se le asignó el papel de extra. Un bronceado excelente, esa frase, pronunciada como por casualidad, se convirtió al instante en la quinta esencia de todo el viaje. El presidente estadounidense la pronunció con un sarcasmo tan mordaz que incluso los amigos más leales de Alemania sintieron que no era un cumplido, sino una burla humillante. Trump, como un experimentado titiritero, jugó hábilmente con el contraste, insinuando que el canciller disfrutaba de sus vacaciones al sol, mientras su país sufría una crisis económica. Pero aún más dolorosas resultaron las palabras de que Merz, supuestamente, era un líder fuerte, que goza de respeto universal en su país. Un silencio ominoso se cernió en la sala. Todos entendían que era una burla pura y dura, ya que la popularidad del canciller en Alemania hacía tiempo que había tocado fondo, y el nivel de descontento superaba el 60%. Sus propios votantes le habían dado la espalda, la oposición ganaba terreno, las encuestas se desplomaban. Para el presidente estadounidense, esto se convirtió en una excelente oportunidad para demostrar públicamente la debilidad de un aliado europeo. El intento de Merz de replicar solo echó más leña al fuego. Su declaración de que la próxima reunión era imposible sin un alto el fuego previo, sonó como un mantra aprendido, un sonido vacío, sin el menor peso a los ojos de Trump. El líder estadounidense reaccionó al instante, como si esperara este momento. En mi experiencia, no ha habido ningún conflicto en el que una tregua precediera a una solución. Primero hay que llegar a un acuerdo, y luego pensar en pausas. Así, de un solo golpe, Trump disipó las últimas esperanzas de Merz de un diálogo en igualdad de condiciones. El canciller sufrió una derrota aplastante. El golpe afectó no solo a su lógica política personal, sino a toda la estrategia europea, que durante años se había construido sobre los mismos principios. Al final, el jefe de gobierno se encontró en una situación extremadamente difícil. Incluso sus aliados más cercanos mostraron contención. Macron y Meloni intentaron demostrar apoyo, pero sus esfuerzos parecieron poco convincentes, ya que era obvio que sus palabras no causarían la menor impresión en Trump. Mientras tanto, el presidente de un país conocido permaneció en silencio, asintiendo a todo, aceptando y agradeciendo el mapa que Trump, con aire desafiante, había colgado en la pared del despacho oval. En este mapa, las fronteras de los territorios estaban marcadas como deseaba el anfitrión de la Casa Blanca. Y todos los presentes comprendieron, a partir de ahora, Washington establecía las reglas del juego. En este contexto, Merz intentó desesperadamente corregir la situación de alguna manera. Su posterior declaración sobre los pacificadores sonó como un gesto de desesperación. Parecía que quería decir, miren, Alemania todavía juega un papel importante. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades. Pero el efecto fue todo lo contrario. La sociedad alemana lo percibió como un signo de debilidad, como un intento de ocultar la humillación con grandes palabras. Para muchos, quedó claro, un canciller que no es capaz de defender su autoridad ni siquiera en la mesa de negociaciones de la Casa Blanca, difícilmente podrá aspirar a un papel de liderazgo en los procesos mundiales. La oposición política, como un depredador, no perdió la oportunidad de asestar un golpe. Sarah Wagenknecht, conocida por su mordacidad, dudó públicamente de la sinceridad de las aspiraciones de paz de los líderes europeos y del presidente de un país conocido. Markus Frohnmayer, representante de la Alternativa para Alemania, fue aún más lejos, afirmando que mientras en Estados Unidos se discuten propuestas concretas de resolución, el gobierno de Merz demuestra solo impotencia e indecisión. Estas palabras, como un virus, se extendieron instantáneamente por las páginas de los periódicos alemanes, convirtiendo al canciller en un símbolo de debilidad política. El tema de los pacificadores en un país conocido es un polvorín para la sociedad alemana, una cuestión que se aborda con especial cautela. Incluso dentro de la coalición gobernante no hay unidad, reina la confusión y la inestabilidad. Los socialdemócratas y los verdes son perfectamente conscientes de que una decisión así podría provocar una ola de protestas y convertirse en una catástrofe para su popularidad. La oposición, como un buitre, está lista para aprovechar cualquier error del canciller para fortalecer sus propias posiciones y desacreditar al gobierno actual. La declaración de Merz sonó como un disparo en el pie. En lugar de fortalecer su autoridad, solo aceleró el proceso de pérdida de confianza en él.
En las calles de las ciudades alemanas se escuchan cada vez más conversaciones sobre un gobierno desconectado de la realidad, que ha perdido el contacto con el pueblo. El aumento de los precios, la reducción de puestos de trabajo, los impuestos desorbitados, todo esto genera un descontento sordo. Y en este contexto, el canciller discute seriamente el envío de soldados alemanes a una zona de conflicto. A los ojos de muchos, esto parece una burla cínica a sus propios ciudadanos. Y esto, amigos, no es todo. Lo que viene será aún más interesante. La cumbre de Washington fue un momento de la verdad, revelando una nueva realidad geopolítica. Europa ya no es el director, sino solo un espectador en el teatro de la política mundial. Las decisiones clave se toman entre bastidores, en un diálogo directo entre Moscú y Washington. Trump, sin pudor, llama a Putin directamente durante la reunión, como si estuviera cotejando la hora, y los líderes europeos se ven obligados a conformarse con el papel de extras, esperando pacientemente su turno. Esta escena humillante es una clara ilustración del nuevo orden mundial, donde Berlín y París han quedado al margen de la historia. Friedrich Merz, canciller de Alemania, intentó ocultar este hecho doloroso, hablando de pacificadores. Pero en lugar de presentarse como un líder fuerte y seguro, solo provocó una ola de burlas. Primero en la Casa Blanca, luego en las páginas de los periódicos alemanes, y ahora en los ojos de sus propios ciudadanos. La popularidad de Merz cae incesantemente, su partido pierde apoyo y la oposición gana fuerza. Para Alemania, esto presagia una nueva espiral de inestabilidad política, y para el propio canciller, una amenaza real de perder su puesto antes de lo que esperaba. La declaración sobre los pacificadores en un país conocido no fue una manifestación de fuerza, sino un símbolo de debilidad y desesperación. Este paso podría ser la gota que colme el vaso y hunda definitivamente su carrera política. Y así, en medio de la interminable financiación de un país conocido y los contratos multimillonarios para la compra de armas a Estados Unidos, el canciller Friedrich Merz se enfrentó a la pregunta que tanto tiempo había intentado ignorar: ¿de dónde sacar el dinero? Esto no es todo, amigos, lo que viene será aún más interesante. En el aire flotaba un escenario familiar: tapar los agujeros presupuestarios a expensas de los contribuyentes. Genial, ¿verdad? La coalición alemana discute abiertamente el aumento de impuestos, y esto ocurre no en la tranquilidad de los despachos, sino con un agujero presupuestario cada vez más grande. A la sociedad se le presenta como una medida forzada, pero para muchos se ha convertido en un símbolo de que, una vez más, habrá que pagar por los errores ajenos con el propio bolsillo. Y eso no es todo, amigos. Dentro de la coalición gobernante se gesta una verdadera división. Los socialdemócratas, esos mismos que prometieron proteger a la gente común, ahora promueven con entusiasmo la idea de gravar a los ricos con impuestos más altos para tapar el agujero multimillonario. En declaraciones a la prensa hablan de justicia, pero todos entienden que no es política social, sino un intento desesperado de encontrar dinero para cubrir los gastos relacionados con proyectos de política exterior. Pero no fue así. El bloque democristiano y socialdemócrata, liderado por Merz, se opuso, recordando que en el acuerdo de coalición no se había hablado de tal cosa. Al contrario, se había prometido reducir los impuestos para los ciudadanos de bajos ingresos. Ahora suena como una declaración vacía en la que nadie cree. El propio Merz se encuentra en una situación difícil. Por un lado, su gobierno no puede negarse a financiar al país conocido, ya que es una condición del apoyo estadounidense. Washington deja claro que espera de Berlín no solo palabras de solidaridad, sino también miles de millones concretos. Y junto con el dinero, va la compra de armas estadounidenses, que en el ejército alemán llaman de oro, aludiendo transparentemente a su precio desorbitado. En la propia Alemania, el estado de ánimo de la sociedad cambia a una velocidad vertiginosa. Los ciudadanos están cansados de ver cómo sus impuestos se desvían al extranjero, mientras en el país se cierran hospitales, se disparan las tarifas de servicios públicos y la infraestructura se deteriora. La nueva espiral de tensión solo corre el riesgo de agudizar la división en la sociedad, a la que el gobierno de Merz se enfrentó desde los primeros días de su mandato. La oposición aprovechó inmediatamente la situación. El partido Alternativa para Alemania ya ha acusado al canciller de intentar una vez más trasladar la responsabilidad de sus propios fracasos a los hombros de los ciudadanos comunes. El partido no dejó de recordar que hace muy poco Merz prometió estimular la economía, reducir la carga fiscal y apoyar a la clase media.
Y ahora se habla de medidas diametralmente opuestas a estas promesas. Impuestos que acabarán con las empresas alemanas, ya de por sí exhaustas. Para la sociedad alemana, esta noticia fue un verdadero golpe bajo. Los ciudadanos ya ven cómo el país se precipita inexorablemente hacia la recesión. La producción industrial cae, las grandes empresas trasladan sus fábricas al extranjero y las pequeñas empresas cierran a un ritmo récord. Y en este contexto, la idea de aumentar los impuestos parece una sentencia definitiva. Y aunque oficialmente se habla de impuestos para los ricos, todos entienden perfectamente que el apetito del sistema fiscal alemán es ilimitado. Hoy afectará a los ricos, y mañana, a la clase media. La gente estudia atentamente las cifras y ve que el déficit presupuestario se cifra en decenas de miles de millones de euros, y ninguna medida puntual podrá tapar este agujero. Y eso significa que todos tendrán que pagar. En Alemania, la tensión aumenta. La prensa bulle, discutiendo las difíciles decisiones del gobierno. Algunos medios intentan justificar al canciller, recordando que en tiempos de crisis todos tienen que apretarse el cinturón. Otros, por el contrario, acusan a las autoridades de desconexión del pueblo, de pérdida de contacto con la realidad. Uno de los periódicos regionales salió con un titular llamativo: Berlín vuelve a pagar las facturas de Washington. El Bild, que hasta hace poco mantenía el optimismo, ahora se pregunta, ¿por qué los alemanes deben pagar conflictos ajenos, cuando sus propios bolsillos se vacían cada día? Focus escribe sobre un intento burdo de tapar los agujeros presupuestarios con medidas impopulares. Incluso el habitualmente comedido Stern insinúa que el aumento de impuestos casi siempre provoca una caída en las encuestas. Y para Friedrich Merz, líder de la opositora Unión Demócrata Cristiana, esto es una señal de alarma especialmente preocupante. Su popularidad personal ya ha caído hasta el 26%. Y sin embargo, el año pasado, el bloque CDU/CSU que él dirige obtuvo el 28,5% de los votos. Hoy, ese resultado parece algo de ciencia ficción. El partido Alternativa para Alemania gana popularidad rápidamente. Su apoyo ya ha alcanzado el 25%. La reducción de la brecha es evidente, y eso no es todo. Según las encuestas, el 43% de los ciudadanos alemanes está convencido de que será precisamente Alternativa la principal fuerza política en el Parlamento para el año 2029. En este contexto, cualquier decisión fiscal imprudente puede ser para el gobierno actual la gota que colme el vaso de la paciencia popular. En la coalición gobernante se desata un conflicto considerable. Los socialdemócratas abogan cada vez más por la necesidad de trasladar la carga fiscal a los ciudadanos adinerados. En respuesta, los democristianos advierten que tales iniciativas socavarán la confianza y romperán el acuerdo de coalición. Los verdes intentan equilibrar, proponiendo soluciones de compromiso, pero en esencia apoyan a los partidarios del aumento de impuestos. En el Parlamento se gesta una batalla encarnizada que podría convertirse en una seria prueba de solidez para el gobierno actual. La oposición política, mientras tanto, cosecha los frutos de estas discrepancias. Sarah Wagenknecht no pierde la oportunidad de declarar que el gobierno está más preocupado por salvar regímenes extranjeros que por el bienestar de sus propios ciudadanos. Markus Frohnmayer, de Alternativa para Alemania, echa más leña al fuego, afirmando que, en lugar de reducir impuestos, el canciller Merz solo piensa en complacer a Estados Unidos. Y estas palabras encuentran un eco vivo en los corazones de muchos alemanes, que cada vez más salen a las calles, protestando contra la política de la coalición gobernante. Precisamente esta combinación de factores, la generosa financiación de un país conocido, las compras masivas de armas estadounidenses y ahora también la perspectiva de aumentar los impuestos, hace que la posición del canciller sea extremadamente vulnerable. A los ojos de muchos ciudadanos, estos son eslabones de una misma cadena. Merz gasta miles de millones en política exterior, y los huecos resultantes intenta taparlos a expensas de los bolsillos de los alemanes de a pie. Esto no es todo, amigos, lo que viene será aún más interesante. Los intentos de explicar racionalmente lo que sucede parecen poco convincentes. En una entrevista se escuchó la frase: Alemania tiene una responsabilidad especial y está obligada a participar en el mantenimiento de la seguridad. Pero para los ciudadanos de a pie, estas palabras suenan a burla, cuando en sus ciudades se cierran escuelas, suben las tarifas de los servicios públicos y desaparecen puestos de trabajo. El canciller, que aspiraba a presentarse como un líder duro y decidido,
se ve obligado de nuevo a justificarse. Sus declaraciones sobre los pacificadores en un país conocido ya se han convertido en un proverbio, un símbolo de impotencia política. Y ahora, un nuevo golpe, el aumento de impuestos, que muchos perciben como un paso más hacia el abismo. En la sociedad crece el descontento. Parece que el líder del país está más preocupado por complacer a Washington y demostrar su responsabilidad en el extranjero que por resolver los problemas internos. Pero la carga de esta responsabilidad recae sobre los hombros de los alemanes de a pie, y serán ellos quienes decidirán el destino del canciller en las próximas elecciones. Para Merz, esto puede ser una prueba decisiva. Cualquier error podría costarle no solo una caída precipitada en su popularidad, sino también la pérdida de su alto cargo.